¿Has observado cómo algunas personas atraen riqueza aparentemente sin esfuerzo, mientras otras luchan constantemente? El secreto más profundo de la abundancia financiera podría sorprenderte. No radica en lo que proclamas al mundo, sino en aquello que mantienes en completo silencio. Existe un conocimiento ancestral que quienes verdaderamente prosperan custodian celosamente. No lo comparten en seminarios costosos, no lo publican en sus redes, ni siquiera lo revelan a sus círculos más íntimos. No por mezquindad, sino porque comprenden intuitivamente que ciertas energías solo se manifiestan cuando permanecen protegidas del ruido exterior. ¿Alguna vez has notado que cuando anuncias entusiasmado tus proyectos, estos parecen desvanecerse misteriosamente? Es como si al pronunciarlos liberaras su potencia al viento, como si cada palabra compartida prematuramente extrajera algo de su poder esencial. Lo que estás a punto de descubrir transformará tu comprensión sobre la manifestación material. No encontrarás aquí supersticiones ni promesas vacías, sino principios universales que gobiernan el flujo energético del dinero desde una dimensión tanto mental como espiritual. La verdadera abundancia no acude a quien la persigue desesperadamente, sino a quien cultiva en silencio la frecuencia vibratoria adecuada. Exploraremos juntos este ritual íntimo que convierte tu campo energético en un potente imán para la prosperidad, una sabiduría que grandes maestros han transmitido discretamente a través de generaciones. Los textos de Napoleon Hill ya sugerían este principio cuando hablaba del deseo sostenido en privado. Neville Goddard lo confirmaba explicando cómo toda realidad material nace primero en lo invisible. Y ahora, tú puedes iniciar esta misma transformación en tu vida. Acompáñame hasta el final, porque no hablaremos simplemente de técnicas para atraer dinero, sino de reconfigurar completamente tu relación con la abundancia, reconectándote con la fuente creadora desde tu esencia. Y esta reconexión no solo transformará tu economía, sino tu experiencia completa de vida, permitiendo que la prosperidad se manifieste sin esfuerzo, sin lucha, sin necesidad de explicaciones. Solo tú sabrás lo que hiciste. Solo tú sentirás cómo algo cambia por dentro y comienza a reflejarse afuera. Este es el camino de quienes ya no quieren sobrevivir, sino prosperar desde el alma. Y mientras avanzamos en esta exploración silenciosa que puede cambiar por completo tu manera de relacionarte con el dinero, quiero invitarte a que te tomes un instante, solo un instante, para hacer algo que también vibra alto, aunque a veces no lo parezca. Si este tema resuena contigo, si algo dentro de ti sintió un clic, un despertar o simplemente una curiosidad más profunda, cuéntamelo en los comentarios. No tienes que escribir algo perfecto ni revelar más de lo que quieras. Basta con una palabra, una sensación, una pequeña verdad, porque cuando compartes tu experiencia, tu visión o tu proceso, no solo te expresas tú, activas también una red invisible de personas que están en este mismo camino, en esta misma búsqueda silenciosa por una vida con más sentido, más paz y sí, más abundancia. Y si este mensaje te ha tocado, si has sentido que algo aquí vale la pena, dale me gusta al video, no por mí sino por ti, por lo que representa apoyar contenidos que nutren el alma, que nos invitan a mirar hacia adentro y que nos recuerdan que el verdadero oro no siempre se ve, pero se siente. Cada vez que tú interactúas con este contenido, ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que tal vez lo necesitan más de lo que imaginamos. Suscribirte también es un acto energético, es una forma de decir, quiero seguir caminando por este sendero. Y eso, créeme, hace toda la diferencia. Este canal es un espacio para sembrar conciencia, despertar frecuencias dormidas y abrir puertas interiores que quizás llevaban años cerradas. Tu participación aquí es lo que permite que esta comunidad crezca, se fortalezca y siga expandiendo un mensaje que puede transformar muchas vidas en silencio, pero con impacto real. Así que gracias por estar, por leer, por sentir, y ahora quiero llevarte aún más adentro de este proceso, porque lo que viene no es solo un ritual, es una llave, una activación, un código escondido en lo invisible que te conecta con la verdadera frecuencia del oro espiritual. ¿Alguna vez has sentido que trabajas sin parar, que te esfuerzas más que nunca, y aún así,
La abundancia sigue siendo como un espejismo que se desvanece justo cuando parece que vas a alcanzarla. No estás solo, y no es tu culpa. Hemos sido entrenados para creer que el dinero solo llega a través del sacrificio, que la recompensa está al final del sufrimiento, que debemos hacer más, esforzarnos más, demostrar más. Pero, ¿qué pasa cuando ya lo diste todo y la vida sigue igual? Esa frustración silenciosa que no siempre se confiesa es más común de lo que parece y no tiene nada que ver con tu valor, ni con tu capacidad, ni con tu destino. Tiene que ver con un código invisible que nadie nos enseñó, pero que siempre ha estado ahí operando detrás de los bastidores de la realidad. La mayoría de las personas no falla por falta de talento ni por ausencia de intención. Falla porque sigue una lógica que no es suya, una fórmula que no vibra con su esencia, una narrativa mental heredada que bloquea el flujo natural del recibir, porque en lo profundo, el dinero no se atrae con ansiedad, ni se conquista a la fuerza. El dinero se sintoniza, y esa sintonía comienza con algo que cuesta más que cualquier estrategia: el silencio interno. El verdadero cambio empieza cuando dejas de buscar respuestas afuera y te atreves a escuchar esa voz suave, casi imperceptible, que siempre ha sabido lo que tienes que hacer, esa que te susurra en medio del caos, esa que no grita, pero guía. Y es ahí donde nace la mentalidad de riqueza, no en el número de horas trabajadas, ni en la cantidad de metas anotadas en una libreta. La mentalidad de riqueza se cultiva en cómo piensas cuando nadie te ve, en cómo decides relacionarte con lo que aún no llegó, en cómo hablas de tu vida incluso cuando parece que no tienes nada, porque las palabras tienen frecuencia, y cada vez que hablas desde la carencia, sin darte cuenta, estás fortaleciendo ese patrón en tu campo energético. Por eso el silencio tiene poder, porque te obliga a salir del piloto automático de la queja, del hábito de justificar lo que aún no lograste. Y en ese vacío se activa una frecuencia distinta, una más limpia, más sutil, más afín a lo que realmente deseas. No se trata de callar por miedo, sino de proteger tu energía, de permitir que tus nuevas ideas crezcan sin interrupciones, sin interferencias, sin ojos ajenos opinando desde sus propias limitaciones. Cuando mantienes tus decretos en privado, los fortaleces. Cuando agradeces en silencio por lo que todavía no ves, aceleras el proceso, porque estás diciendo al universo: confío tanto que no necesito probarlo a nadie. Esa certeza silenciosa tiene más impacto que 1000 afirmaciones gritadas con duda. Y no se trata solo de palabras, sino de intención. Todo ritual verdadero comienza con una decisión interna. ¿Vas a seguir entregando tu energía a lo externo o vas a honrar tu viaje sagrado con la seriedad que merece? Cada pensamiento, cada gesto, cada emoción que sostienes en silencio se convierte en una orden para el campo cuántico, y aunque no lo veas de inmediato, estás tejiendo realidades futuras con cada vibración que emites desde ese lugar íntimo. Lo invisible no es débil. Lo invisible es eterno. Y si logras sostener esa nueva vibración sin necesidad de validación, algo empieza a moverse sin explicación lógica. Personas aparecen, oportunidades se abren, coincidencias se multiplican, y lo que antes parecía bloqueado, de pronto fluye con una suavidad que no se puede forzar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando comprendes lo que realmente ocurre en ese espacio interno de transformación, todo cobra sentido. Hay una verdad oculta en la forma en que callas tus decisiones, en cómo proteges tu energía, en cómo eliges vibrar por encima de lo visible. Esa verdad tiene raíces muy antiguas, pero sigue viva en quienes se atreven a manifestar desde el alma. Y si todo esto resuena contigo, si algo de lo que has sentido en estos minutos ha tocado una parte honesta de tu interior, te invito a dejarlo por escrito. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este camino. Porque a veces un simple acto de presencia consciente basta para recordarte que no estás solo en este viaje. Hoy vas a conocer un principio espiritual tan poderoso que, si lo aplicas con honestidad, podría reordenar por completo tu realidad financiera desde dentro hacia afuera. No es una fórmula rápida ni una técnica mágica envuelta en palabras bonitas. Es un acto profundo de coherencia interna, una alineación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que eliges sostener energéticamente sin necesidad de aprobación externa, porque la verdadera abundancia
no comienza cuando te llega un dinero inesperado, ni cuando logras un contrato importante. Comienza en el momento exacto en que decides vibrar desde un lugar donde ya no dependes del resultado para sentirte valioso. Y ese momento es silencioso, casi invisible, pero absolutamente transformador. Cuando alguien logra activar esta conciencia, algo se desbloquea en su campo energético. Ya no se trata de perseguir oportunidades, sino de permitir que las oportunidades lo encuentren. Ya no necesita convencer a nadie ni a sí mismo, porque el convencimiento no es necesario cuando ya vibras como si eso que deseas ya estuviera integrado en tu experiencia. Este principio espiritual del que hablamos no está escrito en libros tradicionales de finanzas, ni se enseña en universidades. Se transmite en miradas, en rituales discretos, en prácticas que parecen pequeñas, pero que contienen una frecuencia elevadísima. Por eso es tan importante entender que lo más poderoso no siempre hace ruido. El oro, cuando se manifiesta desde lo espiritual, no llega con fuegos artificiales. Llega en sincronías, en decisiones que fluyen, en encuentros inesperados, en ideas que aparecen justo cuando más las necesitabas. Y cada uno de esos movimientos es una señal de que estás alineado con algo más grande que tú. Esa es la diferencia entre manifestar desde la mente limitada o desde el alma conectada. Cuando manifiestas desde el miedo a la escasez, todo se vuelve lento, forzado, lleno de obstáculos. Pero cuando manifiestas desde una certeza silenciosa, desde ese lugar donde no dudas, donde no te traicionas, donde no necesitas contarlo para sentirlo real, entonces el campo cuántico responde y responde rápido, porque no está respondiendo a tus palabras, sino a tu estado vibratorio. Ese estado que no se puede fingir, que no se logra solo repitiendo frases, sino encarnando lo que realmente crees que mereces. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas sin saber por qué. Dicen que desean abundancia, pero siguen vibrando culpa. Dicen que quieren prosperar, pero sienten que no lo merecen. Hablan de riqueza, pero su lenguaje interno está lleno de autoboicot. Y como el universo no escucha tus palabras, sino tu frecuencia más constante, eso es lo que sigues manifestando. Por eso es tan urgente transformar tu relación contigo mismo antes de intentar cambiar tus resultados financieros, porque el dinero solo amplifica lo que ya está dentro de ti. Si hay confusión, traerá más confusión. Si hay claridad, traerá expansión. Si hay alineación, traerá milagros. Este principio tiene raíces que van más allá de cualquier dogma o sistema. Lo encuentras en enseñanzas antiguas, en las prácticas de los sabios, en la sabiduría de quienes ya comprendieron que todo lo visible nace primero en lo invisible. Y es ahí donde se construye la nueva realidad, en ese espacio íntimo donde decides dejar de dudar y comenzar a vibrar como si ya lo tuvieras. Porque en ese instante estás reordenando el campo de posibilidades. Estás dando una orden al universo, no desde la desesperación, sino desde la confianza profunda de quien ya se sabe elegido para una vida de plenitud. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay un detalle silencioso que muy pocos comprenden, pero que puede ser la diferencia entre un deseo frustrado y una manifestación real, un gesto interno que cambia por completo tu frecuencia y que muchas veces se activa en el momento menos esperado. Si sientes que esto tiene sentido para ti, escribe en los comentarios: esto tiene sentido para mí. El primer paso es guardar silencio, no por miedo, sino por poder, porque la energía más pura, la más sagrada, la que realmente transforma tu campo y tu destino, no se activa en medio del ruido, ni bajo los reflectores, ni en la exposición constante de tus intenciones. Se activa en la discreción, en el acto íntimo de proteger, lo que apenas comienza a germinar en tu interior, como una semilla que necesita tierra fértil, oscuridad y tiempo antes de asomar la primera hoja. Tus deseos más auténticos necesitan silencio para fortalecerse, no el silencio vacío que surge del conformismo o la resignación, sino el silencio consciente, decidido, ese que nace del entendimiento profundo de que lo que está haciendo en ti es demasiado valioso como para dejarlo a merced de las voces externas. Este tipo de silencio no es pasividad ni tampoco aislamiento. Es un pacto sagrado contigo mismo,
con tu transformación, con la vibración que has elegido cultivar. Cada vez que decides no compartir algo, no porque lo ocultes, sino porque lo honras, estás enviando una señal clara al universo. Estás listo para sostener tu visión, incluso sin validación, y eso cambia todo, porque la energía que no se dispersa se concentra, y cuando tu energía se concentra, tus manifestaciones se vuelven más rápidas, más precisas, más alineadas. Muchas personas no logran manifestar lo que desean, no porque no sean capaces, sino porque diluyen su poder al hablar demasiado pronto. Cada vez que expones tu deseo, lo entregas al juicio, a la opinión, a la energía mental de los demás, y eso muchas veces contamina el proceso. Las palabras tienen fuerza, sí, pero también tienen dirección, y si usas tus palabras para contar lo que apenas está haciendo dentro de ti, estás redirigiendo la energía hacia afuera en vez de consolidarla en tu interior. Y cuando eso ocurre una y otra vez, el deseo pierde potencia, se debilita y se desvanece. Por eso, el silencio bien sostenido es una herramienta de creación, es una forma de protección energética, es el terreno donde las nuevas realidades se construyen lejos del ruido, lejos de las dudas ajenas, lejos de las interferencias del entorno. Es ahí, en ese espacio que solo tú habitas, donde puedes imaginar libremente, decretar con fuerza, agradecer por adelantado y alinear tu corazón con esa frecuencia que ya no pregunta, que ya no espera, que ya no duda, esa frecuencia que simplemente vibra como si todo ya estuviera ocurriendo. Cuando decides callar, no por temor, sino por respeto a tu propio proceso, estás entrando en un nuevo nivel de conciencia, porque el silencio también es una decisión vibracional, es decirle al universo, confío tanto en lo que está haciendo dentro de mí que no necesito contarlo para hacerlo real. Es caminar con la certeza de que lo invisible tiene más poder que cualquier evidencia externa, y desde ahí tu manifestación comienza a construirse no desde el esfuerzo, sino desde la coherencia, y esto no es teoría, es una práctica, una forma de vivir. Quienes han logrado resultados extraordinarios en sus vidas, en silencio, lo saben, entienden que cada decreto compartido antes de tiempo es una energía que se filtra, una intención que pierde fuerza. Por eso protegen sus ideas como se protege una llama en medio del viento, la cuidan, la resguardan, la alimentan, en secreto hasta que se vuelve inapagable, y solo entonces, cuando ya arde por sí sola, la dejan ver al mundo, pero nunca antes. Este es el tipo de poder que no necesita mostrar resultados inmediatos para sentirse válido. Es el tipo de poder que sabe esperar, que no se apura, que no busca reconocimiento, que simplemente vibra. Y ese tipo de poder, aunque parezca invisible, es el que más impacto genera, porque crea desde un lugar de profundidad, de conexión, de autenticidad. Y cuando lo haces, así tu realidad no solo cambia, se expande. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque detrás de ese silencio consciente hay un lenguaje vibracional que se activa solo cuando aprendes a sentir más de lo que hablas. Y ese lenguaje tiene sus propias reglas, sus propios códigos, su propia forma de manifestar. Si todo esto te está resonando, si de alguna manera has sentido que esta verdad te pertenece, escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a crear en silencio. Grandes maestros, como Neville Goddard, Florence Scovel Shinn y hasta las enseñanzas más profundas de Jesús, compartían una misma esencia, un principio que no todos logran comprender, porque no se transmite con palabras, sino con presencia. Ellos hablaban del secreto en lo secreto, esa verdad silenciosa que no necesita ser explicada para tener impacto, esa vibración que no se impone, pero transforma. Es que el oro espiritual no se grita, se vibra, no se ostenta, se sostiene desde dentro, no se demuestra, se encarna. Y cuando una verdad es vivida con tal coherencia, su frecuencia se convierte en una fuerza irresistible que comienza a ordenar la realidad desde lo invisible. Y eso es algo que todos tenemos la capacidad de activar, aunque muchas veces lo hayamos olvidado. No es necesario nacer con un don especial, ni haber pasado décadas meditando en silencio para conectar con este tipo de sabiduría. Basta con volver a lo esencial, basta con escuchar la voz interna
que desde hace tiempo te pide que regreses a Taisis, esa parte de ti que sabe que la transformación no ocurre cuando haces algo extraordinario, sino cuando dejas de sabotear lo simple, cuando decides honrar tu energía, respetar tus procesos y dejar de mendigar validación en lugares que solo confunden tu dirección. Los sabios de todas las épocas sabían que el silencio no era una ausencia de palabras, sino un estado sagrado de escucha, escucha del alma, del cuerpo, del entorno, una atención aguda a lo que realmente importa, a lo que nace en lo profundo antes de tener forma. Cuando Jesús hablaba de orar en lo secreto, no lo hacía desde el dogma, sino desde la comprensión vibracional. Todo lo que nace en el silencio puro, en la conexión directa con la fuente, será manifestado no porque lo pidas, sino porque ya lo estás habitando. Neville Goddard, por su parte, insistía en que la imaginación sostenida en silencio es el canal directo de creación, que lo que imaginas en soledad con emoción y certeza no es fantasía, es semilla. Y Florence Scovel Shinn lo confirmaba con cada afirmación que proponía. Una palabra sostenida con fe, protegida en silencio, tiene más poder que cualquier acción que no nace desde el espíritu. Ellos lo sabían, lo vivieron, lo enseñaron y tú también puedes integrarlo sin importar en qué punto de tu camino estés. Y es que cuando empiezas a vivir desde esa vibración, desde ese espacio de confianza interna que ya no necesita demostrar nada, las cosas empiezan a cambiar. No de forma brusca, sino de manera sutil, pero constante. La gente empieza a tratarte diferente. Oportunidades comienzan a aparecer sin explicación. Tus ideas se vuelven más claras. Tu cuerpo se siente más liviano. Y todo eso ocurre porque ya no estás luchando contra la vida, sino vibrando con ella. Ya no estás exigiendo, estás permitiendo. Ya no estás buscando, estás reconociendo lo que siempre ha estado disponible para ti, pero que no podías ver desde el ruido. Cuando comienzas a habitar esa frecuencia, te das cuenta de que no hay nada que demostrar, que el oro espiritual no es una meta que se alcanza, sino una forma de caminar, una forma de pensar, de hablarte, de tratar tu energía, y ahí es cuando tu manifestación cambia de nivel. Ya no se trata de conseguir algo, sino de sintonizar con lo que ya es tuyo por derecho vibracional. No desde la ansiedad, sino desde la certeza. No desde la necesidad, sino desde la presencia. Y eso, aunque parezca sutil, marca una diferencia enorme. Porque cuando ya no estás tratando de convencer al mundo ni siquiera de convencerte a ti, todo se alinea. Es como si el universo, al verte tan firme en tu vibración, comenzara a abrir puertas sin que tengas que tocarlas. Y es en ese momento cuando entiendes de verdad lo que esos maestros querían decir. El secreto está en el secreto, no porque sea exclusivo, sino porque requiere compromiso interno, porque se sostiene solo con verdad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una práctica sencilla pero poderosa que puede ayudarte a sintonizar cada día con esa frecuencia que no se dice, pero se siente. Una práctica que transforma tu campo energético desde la raíz y lo prepara para recibir lo que ya te pertenece. Si algo de todo esto te ha tocado, si hay algo en tu interior que sintió una conexión real con estas palabras, escribe en los comentarios: estoy vibrando en silencio. Todo en el universo responde a frecuencias. Y esto no es solo una metáfora bonita ni una frase de autoayuda, es una ley que opera con la precisión de un reloj cósmico. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que eliges habitar, cada palabra que repites mentalmente, todo eso emite una vibración, y esa vibración genera una frecuencia que, como una señal invisible, se proyecta constantemente hacia afuera, moldeando lo que vives, lo que atraes, lo que permites. El dinero, aunque lo veamos como algo físico y concreto, también está sujeto a esta ley. No es una excepción. Es una forma de energía que obedece la misma lógica que cualquier otra manifestación. Acude a donde es bienvenido, fluye hacia donde hay resonancia, permanece donde encuentra un campo estable para habitar. Y esto es importante comprenderlo porque mucha gente sigue intentando atraer abundancia con una vibración interna de escasez. Piden dinero pero vibran preocupación. Desean expansión pero respiran ansiedad. Hablan de libertad financiera
pero internamente están llenos de dudas, culpa o necesidad. Y el universo, que no escucha tus palabras, sino tu frecuencia más constante, simplemente responde a eso. No hay juicio, no hay castigo, solo resonancia. Si vibras caos, atraes más desorden. Si vibras armonía, todo empieza a ordenarse. Si vibras carencia, aunque digas, quiero abundancia, seguirás experimentando bloqueos porque tu campo energético no está alineado con lo que dices querer. Cuando empiezas a entender que la vibración no es algo que ocurre solo cuando meditas, sino algo que está activo las 24 horas del día, entonces te vuelves más consciente de lo que estás emitiendo en cada momento, porque la frecuencia no se basa en lo que deseas, sino en lo que crees profundamente que es posible para ti, y esa creencia no vive en la superficie de tus pensamientos, sino en las emociones que sostienes de forma constante. Muchas veces, sin darte cuenta, si por dentro sientes que el dinero es difícil, que siempre falta, que es injusto, que otros lo tienen porque tienen suerte o privilegios, entonces esa es la frecuencia que estás enviando. Aunque repitas afirmaciones, aunque hagas visualizaciones, si no transformas la raíz emocional que sostiene esas creencias, nada cambia, porque la vibración real no nace del intelecto, nace del cuerpo, del corazón, del centro donde residen tus memorias y patrones más profundos. Y aquí entra la belleza de este proceso, porque no necesitas forzar ni mentirte, ni fingir lo que no sientes. Solo necesitas observar con honestidad y empezar a elegir distinto. Cuando reconoces que tu vibración actual no está alineada con la abundancia que deseas, ya diste el primer paso hacia la transformación, porque no puedes cambiar lo que niegas, pero una vez que lo haces consciente, puedes comenzar a liberar esas viejas frecuencias y sintonizar con otras nuevas. Y lo más poderoso de todo es que no necesitas cambiar todo tu mundo externo para hacerlo. Basta con que cambies la energía desde la que haces lo que haces. El dinero no llega como castigo ni como recompensa. Llega como consecuencia de tu vibración. Si comienzas a sentirlo como algo natural, si dejas de ponerlo en un pedestal, si dejas de cargarlo con juicio o miedo, y simplemente lo ves como una expresión más de la energía disponible en el universo, entonces algo se reordena dentro de ti. Tu campo se abre, tu frecuencia se limpia, tu vida empieza a traer experiencias, personas y situaciones que antes parecían inalcanzables, pero que ahora encajan con lo que estás vibrando. Y eso es lo que hace la diferencia entre una manifestación forzada y una abundancia fluida. Porque cuando hay coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que vibras, el universo responde con precisión matemática. Ya no tienes que correr detrás del dinero, el dinero comienza a encontrarte. Y cuando eso ocurre, no se trata solo de números en una cuenta, sino de una transformación mucho más profunda, porque no estás cambiando solo tu economía, estás cambiando tu identidad vibracional, estás convirtiéndote en alguien que no solo desea, sino que sostiene, que honra, que recibe con presencia y gratitud. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una clave silenciosa y muchas veces ignorada que multiplica tu frecuencia sin que tengas que hacer más esfuerzo. Es algo que se activa desde dentro y tiene el poder de amplificar todo lo que ya estás comenzando a sembrar. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios, estoy sintonizando con la abundancia. Decirle al mundo tus planes, tus metas, tus rituales, es como sembrar en terreno ajeno. Pierdes fuerza, se disuelve la energía. No porque compartir sea un error en sí mismo, sino porque la mayoría de las veces lo hacemos desde un lugar inconsciente, buscando aprobación, esperando que el otro confirme lo que todavía no logramos consolidar por dentro. Y esa es una de las formas más sutiles en las que nuestra energía se filtra. ¿Has sentido alguna vez ese impulso de contarle a alguien tus sueños apenas los visualizas, como si necesitáramos que otro los vea para que parezcan más reales? Pero lo que termina ocurriendo es que al compartirlos demasiado pronto, sin que hayan echado raíces en tu interior, esos sueños empiezan a perder intensidad. Lo que era una chispa poderosa se convierte en una expectativa expuesta, vulnerable a los juicios, a las opiniones, a las dudas ajenas. Y cuando eso sucede, el foco se va.
no porque el otro tenga la culpa, sino porque tú has abierto un portal demasiado pronto. Has entregado la semilla a un terreno que no puede cuidarla como tú. Es como si dejaras en manos del mundo una planta recién germinada, esperando que nadie la pise, que nadie la cuestione, que todos la comprendan. Y eso rara vez ocurre porque los demás no están dentro de tu proceso, no han sentido lo que tú sientes, no tienen tu visión. Por eso, cuando compartes algo sagrado con quien no puede sostenerlo contigo, lo sagrado se debilita, se convierte en un dato más, en una historia contada antes de tiempo, en una vibración interrumpida. La mayoría de los sueños que no florecen no mueren por falta de capacidad, sino por exceso de exposición. Porque cuando algo todavía está en su fase vibracional, cuando aún no se ha materializado, necesita oscuridad, silencio, protección. Y eso no es ocultamiento, es madurez energética. No se trata de vivir aislado ni de desconfiar del mundo, sino de honrar tus procesos, de entender que no todo lo que nace en ti está listo para salir, que hay cosas que primero tienen que fortalecerse en tu vibración antes de ser mostradas. Y esa es una práctica muy fina, muy sutil pero absolutamente poderosa. Es una manera de comunicarle al universo que estás comprometido con lo que estás creando, no con impresionar a nadie, que tu energía está puesta en sostener el proceso, no en explicarlo. Y cuando haces eso todo cambia, porque dejas de dispersarte, dejas de justificarte, dejas de ceder el control vibracional de tu creación a la reacción emocional de otros. Y entonces, por fin esa semilla comienza a crecer con raíces profundas. Muchas veces cuando cuentas algo demasiado pronto y luego no se da como esperabas, ni siquiera sabes por qué. Pero si miras bien, muchas veces fue ahí, en ese instante de exposición temprana, donde algo se debilitó, el entusiasmo se volvió presión, la visión se convirtió en expectativa ajena y la manifestación dejó de ser tuya para volverse un objeto del juicio colectivo. Por eso, en el arte de manifestar, callar también es un acto de poder, un voto de confianza contigo mismo, una manera de demostrarte que no necesitas aplausos para seguir adelante, que tu propósito vale más que la mirada del otro. Y esto no significa cerrarte al mundo ni dejar de compartir lo que amas. Significa aprender a discernir, saber cuándo algo ya está listo para ser dicho y cuándo todavía necesita ser solo sentido. Y eso se aprende con práctica, con observación, con honestidad, porque cada vez que eliges sostener una intención sin exponerla, estás cultivando algo más profundo que el logro en sí. Estás cultivando confianza vibracional, y cuando confías en lo que estás creando, lo cuidas, lo proteges, lo nutres. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay un mecanismo energético poco conocido que se activa cuando aprendes a elegir en silencio lo que permites entrar en tu campo y lo que decides dejar fuera. Es en ese umbral invisible donde se decide el rumbo de muchas manifestaciones y donde comienza una verdadera transformación interior. Si algo de esto te resonó, si alguna parte de ti se sintió reflejada en estas palabras, escribe en los comentarios: estoy protegiendo mi semilla. Este ritual comienza con una afirmación poderosa que nunca debes compartir, no porque sea un secreto que deba ocultarse por miedo o superstición, sino porque hay ciertas frecuencias que solo florecen cuando se resguardan en lo más íntimo del alma. Esta afirmación no se grita, no se publica, no se consulta con nadie. Es un pacto vibracional entre tú y la fuente. Es un código silencioso que nace de tu intención más auténtica y que se activa desde la pureza de tu decisión. Porque aunque parezca solo una frase, lo que realmente transforma no es la palabra en sí, sino la carga emocional que la acompaña, la energía que liberas al pronunciarla en tu interior, como un susurro sagrado que nadie más debe escuchar. Cuando decides crear desde ese espacio, estás cambiando el punto de origen de tu manifestación. Ya no partes del vacío, ni del deseo desesperado. Partes del reconocimiento de que ya está hecho, de que en ese instante en que eliges con firmeza y sin exposición, ya estás moviendo piezas invisibles que comienzan a colocarse en tu favor. No necesitas que nadie lo entienda, no tienes que justificarlo, porque lo que nace en el silencio no necesita explicaciones, se sostiene solo. La afirmación
Esa frase que nace desde el núcleo de tu deseo debe ser simple, pero cargada de certeza. No necesitas palabras complicadas ni fórmulas mágicas, solo necesitas honestidad. ¿Qué es? ¿Lo que realmente estás listo para encarnar? No lo que crees que deberías querer, sino lo que tu alma está pidiendo con claridad. Esa frase se convertirá en tu ancla vibracional. Será tu recordatorio silencioso de que estás caminando alineado con una energía superior, con una intención que ya no se cuestiona. Y aquí es donde muchas personas fallan sin saberlo. Repiten frases que otros les dijeron, copian afirmaciones sin sentirlas propias, intentan activar algo que no nació de su propia conciencia y por eso no funciona, porque la energía no responde a lo que imitas, sino a lo que verdaderamente vibras. La única afirmación que tiene poder real es la que tú mismo creas desde tu verdad, esa que resuena en tu pecho y no necesita ser ensayada, esa que al pronunciarla, aunque sea solo para ti, produce un cambio inmediato en tu postura, en tu estado, en tu percepción del día. Y esa afirmación, cuando se guarda en silencio, cuando se convierte en un ritual privado entre tú y lo sagrado, empieza a modificar el tejido invisible de tu vida, porque no la repites para convencerte, sino para recordarte. No la dices como quien espera un milagro externo, sino como quien activa un poder interno. La fuerza de este ritual está en esa coherencia. Decirlo sin dudas, sostenerlo sin necesidad de apoyo externo, vibrarlo como quien ya lo encarnó. Hay algo profundamente transformador en esta práctica, porque no solo cambia tu relación con el dinero, sino con la vida. Te vuelves más consciente de tus palabras, más responsable con tu energía, más selectivo con tus acciones. Empiezas a notar cómo tus pensamientos se ordenan, cómo tus emociones se suavizan, cómo tu cuerpo se relaja al dejar de buscar afuera lo que ahora sabes que ya estás sembrando adentro. Esta afirmación silenciosa se convierte en tu frecuencia base. No es una repetición sin sentido. Es una semilla que riegas cada día con tu presencia, con tu intención, con tu atención enfocada. Y cuanto más la proteges, más profundamente, se arraiga. Y cuanto más se arraiga, más inevitable se vuelve su manifestación. No necesitas correr detrás de lo que deseas. Solo necesitas quedarte con eso dentro de ti el tiempo suficiente, sin exponerlo, sin romper el proceso. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que haces después de pronunciar esa afirmación, la forma en que te mueves, en que respiras, en que te relacionas con tu entorno, también forma parte del ritual. Ahí comienza la verdadera magia, donde lo invisible empieza a tomar forma en lo visible. Si esta parte del mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que esa afirmación silenciosa está lista para nacer en ti, escribe en los comentarios, estoy creando desde el silencio. No basta con repetir frases. Tu intención tiene que vibrar en cada palabra. Esa es la clave oculta que convierte un simple enunciado en un decreto creador, porque el universo no responde al número de veces que pronuncias una afirmación, sino a la energía que pones en ella, al nivel de presencia con el que la sostienes, al grado de verdad con el que resuena en tu cuerpo. Es como la diferencia entre decir, soy abundante con el corazón abierto, sintiéndolo como un hecho, o repetirlo mecánicamente mientras por dentro invade la duda. La vibración no se puede fingir, se siente, se transmite, se proyecta, y lo que emites desde esa vibración vuelve a ti con la misma fuerza. Por eso este ritual silencioso no se trata de palabras vacías ni de frases copiadas, se trata de intención enfocada. Es un momento íntimo en el que tu energía se alinea con lo que declaras, no con lo que deseas tener, sino con lo que eliges ser, porque cuando tu declaración nace desde la certeza, tu campo vibracional cambia de inmediato. Ya no estás pidiendo, estás activando, ya no estás esperando, estás confirmando, y eso marca toda la diferencia. La energía creadora no se mueve desde el deseo ansioso, sino desde la convicción silenciosa, desde la paz interior de quien ya se siente en sintonía con lo que ha elegido experimentar. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que manifestar es una cuestión de insistencia, cuando en realidad es una cuestión de calidad vibratoria. Puedes repetir la misma frase 10 veces al día durante meses,
Pero si no la acompañas de una emoción congruente, de una imagen interna clara y de una intención limpia, no pasará nada, porque la vibración no sigue la cantidad, sigue la coherencia. Tu afirmación tiene que estar respaldada por tu estado emocional, por tu respiración, por tu postura, por la manera en que caminas, hablas y actúas en el mundo, todo tu ser vibrando en esa frecuencia. Y cuando eso ocurre, la afirmación deja de ser una frase para convertirse en una extensión de tu energía. Te acompaña, te guía, te reordena desde dentro. No necesitas forzarla. Basta con recordarla desde un lugar de conexión profunda, como quien se encuentra con una parte olvidada de sí mismo. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti se alinea, una capa de duda se disuelve, un patrón viejo se rompe, un canal nuevo se abre, porque la intención, cuando es pura y sostenida, tiene el poder de mover realidades. Este ritual no es para convencer al mundo de quién eres, es para recordártelo a ti en silencio cada día. Es un diálogo entre tu yo presente y tu yo expansivo, una forma de anclarte en la frecuencia de aquello que ya existe en otra dimensión, esperando que tú lo sostengas el tiempo suficiente como para hacerlo visible. Y eso requiere práctica, no perfección. No necesitas sentirte listo, necesitas sentirte comprometido, comprometido con tu energía, con tu transformación, con tu decisión de dejar de vivir desde la carencia y empezar a habitar el campo vibracional de la abundancia. Esa es la intención real detrás del ritual, no cambiar lo que haces, sino desde dónde lo haces, porque una misma acción realizada desde la escasez o desde la abundancia genera resultados completamente distintos. Y lo mismo ocurre con tus palabras. La afirmación que usas no tiene que ser perfecta, tiene que ser sentida, tiene que vibrar desde un lugar auténtico, sin presiones, sin ansiedad. Solo así tendrá impacto, solo así moverá energía, solo así abrirá el camino para que lo que deseas se acerque sin resistencia. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema porque hay una conexión directa entre esta intención vibracional y la forma en que sostienes tu campo energético a lo largo del día. ¿Cómo caminas después de decretar? ¿Cómo respiras? ¿Qué pensamientos permites? ¿Qué historias decides alimentar? Todo eso tiene un efecto multiplicador en tu frecuencia, y ahí es donde tu afirmación comienza a expandirse más allá de las palabras. Si sentiste que este mensaje te habló directamente, escribe en los comentarios: mi intención ya está vibrando. Cada mañana, antes de que el mundo te hable, antes de que tu atención se disperse en notificaciones, noticias o responsabilidades, regálate un instante sagrado de silencio contigo mismo. Cierra los ojos, respira profundo y di internamente: yo soy el canal puro por donde fluye el oro divino. No lo grites, no lo anotes en público, no lo compartas como si fuera una técnica. Este decreto no está hecho para ser exhibido, sino para ser encarnado, porque su fuerza no está en el sonido, sino en la vibración que despierta, porque es en ese momento íntimo, cuando aún no has absorbido el ruido del mundo, donde tu campo energético está más receptivo, más sensible, más dispuesto a reconfigurarse en coherencia con tu verdad más elevada. No importa si al principio no sientes gran cosa, este decreto es como una llave. Cada vez que lo usas, abre un poco más el canal por donde la abundancia comienza a fluir, y cuanto más silencioso, más profundo, porque al no contarlo, al no buscar validación externa, lo estás honrando, lo estás protegiendo de las dudas ajenas, de las energías externas, de las expectativas que tantas veces sabotean nuestros procesos sin que nos demos cuenta. Lo estás sellando en tu frecuencia personal como un pacto entre tú y lo invisible. Este decreto no es una frase bonita, es una declaración energética, es una forma de recordarle a tu sistema físico, mental, emocional y espiritual cuál es tu identidad vibracional real. No eres carencia, no eres deuda, no eres esfuerzo eterno, eres canal, un canal limpio, claro, dispuesto a recibir, sostener y multiplicar la energía del oro divino que fluye en el universo. Y cuando te colocas conscientemente en ese rol, cuando lo eliges cada día desde el silencio, comienzas a notar cambios, sutiles pero poderosos en tu vida. Empiezan a llegar ideas nuevas sin que las busques, aparecen personas clave,
conversaciones que parecían casuales, pero que contienen piezas importantes para tu camino. Te das cuenta de que algo invisible está reordenando tus pasos, tus decisiones, tus oportunidades, y no lo estás forzando, lo estás permitiendo, porque tu vibración ya no está centrada en la carencia ni en la urgencia, sino en la certeza silenciosa de que eres un canal por donde la abundancia fluye de manera natural. Y cuanto más integras este decreto, más liviano se vuelve el camino. Dejas de correr, de empujar, de resistir. Empiezas a observar, a fluir, a elegir desde un lugar mucho más alineado. Es como si el oro comenzara a encontrarte, no porque hagas más, sino porque tu frecuencia ahora está disponible para recibirlo, porque tu campo se ha limpiado del ruido, del miedo, de la duda, y en ese espacio interno de claridad y confianza, todo comienza a cambiar. Este tipo de práctica no busca resultados inmediatos, busca transformación profunda, y esa transformación ocurre cuando haces del decreto una forma de estar en el mundo, cuando lo llevas contigo, no como una muleta, sino como una declaración silenciosa que te guía. Cada vez que la vida intente desconectarte de tu abundancia, vuelve a él, no como defensa, sino como centro. Cada vez que sientas que las cosas se desordenan afuera, refuerza la vibración por dentro, porque tú no viniste a perseguir el oro, viniste a recordar que tú eres el canal. Y cuando ese recuerdo se convierte en una experiencia diaria, el oro en todas sus formas comienza a fluir hacia ti sin interrupciones. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una dinámica energética que se activa justo después de decretar, y que determina si lo que has dicho se queda en el plano de la intención o se convierte en una experiencia tangible. Es ahí donde muchas personas, sin saberlo, bloquean el flujo, no por lo que hacen, sino por cómo vibran después. Si esta parte del mensaje te dejó algo latiendo dentro, escribe en los comentarios: soy el canal por donde fluye el oro divino. Todo lo que nace en el silencio crece con raíz profunda. No está expuesto al viento de las opiniones, ni a la tormenta de los juicios, ni al sol abrasador de la expectativa ajena. En cambio, se desarrolla en un terreno fértil, oscuro, íntimo, allí donde lo invisible comienza a tomar forma, donde las decisiones vibracionales se consolidan sin necesidad de ser validadas, donde la verdad no se explica, se encarna. La manifestación verdadera no busca aplausos, busca coherencia, porque lo que realmente se manifiesta no es lo que deseas desde la boca hacia afuera, sino lo que sostienes en tu vibración cuando nadie te ve, lo que afirmas en tu energía, incluso cuando las circunstancias externas todavía no lo reflejan. Es ahí donde se separan los deseos pasajeros de las creaciones auténticas, porque quien necesita mostrar su proceso constantemente está buscando fuerza en el reflejo del otro. En cambio, quien sabe que lo que está haciendo es real, aunque aún no se vea, lo cuida como se cuida una vida interior, lo abraza sin espectáculo, lo honra sin exhibición, lo nutre con presencia, no con presión, porque entiende que las cosas que más transforman no necesitan ruido, necesitan raíz. Y es en esa raíz silenciosa que florecen los milagros, no desde la urgencia, sino desde la entrega, no desde el control, sino desde la confianza. Cuando tu vibración se vuelve coherente con aquello que declaras en silencio, el universo responde sin resistencia, porque reconoce en ti una fuente alineada, no una voz desesperada. Reconoce en ti un canal estable, no una frecuencia fluctuante. Y por eso los cambios empiezan a llegar primero en lo sutil, después en lo tangible, primero en tu percepción, después en tu realidad externa. La coherencia energética es la base sobre la que todo se construye. Es ese hilo invisible que une tu intención con tus acciones, tus pensamientos con tu cuerpo, tus palabras con tu vibración. Y cuando ese hilo está limpio, fuerte y continuo, no hay nada que pueda bloquear el flujo. Pero cuando ese hilo está roto por la contradicción, cuando dices, yo soy abundante, pero actúas desde la escasez o decretas prosperidad mientras vibras preocupación, entonces el canal se debilita y el universo, lejos de castigarte, simplemente no puede entregarte lo que no estás sosteniendo con convicción. Por eso el secreto espiritual no es un truco ni una fórmula, es un compromiso.
Es elegir vivir desde una frecuencia silenciosa pero firme, una frecuencia que no se mueve con cada opinión externa, que no se dobla ante cada resultado visible, que no necesita ruido para sentirse real. Es una forma de habitar la vida con presencia, con conexión, con una certeza interna que no depende del exterior para mantenerse viva. Y esa certeza se cultiva cada día en los pequeños gestos, en cómo te hablas, en cómo te tratas, en cómo eliges reaccionar ante lo que no entiendes todavía, porque cada una de esas decisiones va consolidando la raíz de tu manifestación, va profundizando la conexión entre tu mundo interno y el campo cuántico que te rodea. Y cuando esa conexión está fuerte, tu vibración se convierte en un llamado claro, y lo que estás listo para recibir empieza a buscarte. Este es el poder del silencio que te vuelve invulnerable a la duda externa, que te entrena para confiar sin condiciones, que te permite manifestar desde la fuente, no desde la falta, porque ya no estás creando para llenar un vacío, sino para expandir una verdad. Ya no estás corriendo detrás de lo que te falta, estás reconociendo lo que ya eres, y esa es la base más sólida sobre la que puede construirse cualquier realidad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema porque existe una forma práctica de medir esa coherencia energética y usarla como brújula para cada decisión que tomas, para cada paso que das, para cada cosa que permites entrar en tu campo. Una herramienta silenciosa, poderosa, que te permite verificar si lo que estás creando viene de la raíz correcta o de una necesidad que todavía no has sanado. Si todo esto está haciendo eco en tu interior, escribe en los comentarios: estoy cultivando mi coherencia energética. Todo lo que nace en el silencio crece con raíz profunda. No está expuesto al viento de las opiniones, ni a la tormenta de los juicios, ni al sol abrasador de la expectativa ajena. En cambio, se desarrolla en un terreno fértil, oscuro, íntimo, allí donde lo invisible comienza a tomar forma, donde las decisiones vibracionales se consolidan sin necesidad de ser validadas, donde la verdad no se explica, se encarna. La manifestación verdadera no busca aplausos, busca coherencia, porque lo que realmente se manifiesta no es lo que deseas desde la boca hacia afuera, sino lo que sostienes en tu vibración cuando nadie te ve, lo que afirmas en tu energía, incluso cuando las circunstancias externas todavía no lo reflejan. Es ahí donde se separan los deseos pasajeros de las creaciones auténticas, porque quien necesita mostrar su proceso constantemente está buscando fuerza en el reflejo del otro. En cambio, quien sabe que lo que está haciendo es real, aunque aún no se vea, lo cuida como se cuida una vida interior, lo abraza sin espectáculo, lo honra sin exhibición, lo nutre con presencia, no con presión, porque entiende que las cosas que más transforman no necesitan ruido, necesitan raíz, y es en esa raíz silenciosa que florecen los milagros, no desde la urgencia sino desde la entrega, no desde el control, sino desde la confianza. Cuando tu vibración se vuelve coherente con aquello que declaras en silencio, el universo responde sin resistencia porque reconoce en ti una fuente alineada, no una voz desesperada. Reconoce en ti un canal estable, no una frecuencia fluctuante, y por eso los cambios empiezan a llegar primero en lo sutil, después en lo tangible, primero en tu percepción, después en tu realidad externa. La coherencia energética es la base sobre la que todo se construye, es ese hilo invisible que une tu intención con tus acciones, tus pensamientos con tu cuerpo, tus palabras con tu vibración. Y cuando ese hilo está limpio, fuerte y continuo, no hay nada que pueda bloquear el flujo. Pero cuando ese hilo está roto por la contradicción, cuando dices, yo soy abundante, pero actúas desde la escasez o decretas prosperidad mientras vibras preocupación, entonces el canal se debilita y el universo, lejos de castigarte, simplemente no puede entregarte lo que no estás sosteniendo con convicción. Por eso el secreto espiritual no es un truco ni una fórmula, es un compromiso, es elegir vivir desde una frecuencia silenciosa pero firme, una frecuencia que no se mueve con cada opinión externa, que no se dobla ante cada resultado visible, que no necesita ruido para sentirse real. Es una forma de habitar la vida con presencia, con conexión, con una certeza interna que no depende del exterior para mantenerse viva.
Y esa certeza se cultiva cada día en los pequeños gestos, en cómo te hablas, en cómo te tratas, en cómo eliges reaccionar ante lo que no entiendes todavía, porque cada una de esas decisiones va consolidando la raíz de tu manifestación, va profundizando la conexión entre tu mundo interno y el campo cuántico que te rodea. Y cuando esa conexión está fuerte, tu vibración se convierte en un llamado claro, y lo que estás listo para recibir empieza a buscarte. Este es el poder del silencio que te vuelve invulnerable a la duda externa, que te entrena para confiar sin condiciones, que te permite manifestar desde la fuente, no desde la falta, porque ya no estás creando para llenar un vacío, sino para expandir una verdad. Ya no estás corriendo detrás de lo que te falta, estás reconociendo lo que ya eres. Y esa es la base más sólida sobre la que puede construirse cualquier realidad. Ahora, quiero ir aún más profundo en este tema, porque existe una forma práctica de medir esa coherencia energética y usarla como brújula para cada decisión que tomas, para cada paso que das, para cada cosa que permites entrar en tu campo. Una herramienta silenciosa, poderosa, que te permite verificar si lo que estás creando viene de la raíz correcta o de una necesidad que todavía no has sanado. Si todo esto está haciendo eco en tu interior, escribe en los comentarios: estoy cultivando mi coherencia energética. Cuando hablas de lo que aún no está materializado, aunque sea con buena intención, activas dudas, no necesariamente las tuyas, sino las del entorno, porque cada vez que compartes algo que todavía está en gestación energética, estás exponiendo esa creación a influencias externas que muchas veces no vibran en la misma frecuencia que tú, y eso tiene un impacto directo en tu campo. Puede que no lo sientas de inmediato, pero ocurre. Tu energía, que estaba enfocada, empieza a dividirse. En lugar de mantenerse centrada en sostener tu visión interna, comienza a dispersarse en pequeñas respuestas, en reacciones, en pensamientos de defensa o de explicación que no habrías tenido si te hubieras quedado en el silencio. Y no se trata de esconder tus sueños por miedo, se trata de protegerlos con madurez, porque hay momentos en los que hablar no construye, sino que debilita. No porque las palabras sean malas, sino porque la energía detrás de ellas no está lista para sostenerse frente al juicio, la indiferencia o incluso la curiosidad ajena. A veces basta un gesto, una mirada o un comentario aparentemente inofensivo para que empieces a cuestionarte, y ese cuestionamiento que nace como algo sutil puede crecer hasta convertirse en una interferencia real en tu proceso vibracional. La física cuántica confirma algo que las tradiciones espirituales ya intuían desde hace siglos. El observador afecta lo observado. Esto no es un concepto esotérico ni una idea poética. Es una de las revelaciones más poderosas que ha ofrecido la ciencia en las últimas décadas, y lo que implica es inmenso. Tu mirada, tu conciencia, tu intención silenciosa tienen un efecto real sobre la materia, sobre las posibilidades, sobre los resultados. Cada vez que diriges tu atención a algo con fe, con foco, con coherencia emocional, estás influyendo en el comportamiento de ese algo en el nivel más profundo de la realidad. Lo que callas y sientes con fe, lo materializas con poder, no porque te apegues a una fantasía, sino porque estás generando una vibración tan pura, tan precisa, que el campo cuántico responde con exactitud. En el mundo cuántico, las partículas subatómicas, las que componen todo lo que existe, incluido tu cuerpo, tu dinero, tus circunstancias, no tienen una posición fija hasta que alguien las observa. Es decir, la realidad no se define hasta que tú, desde tu conciencia, la miras con intención. Y esto no es solo una metáfora espiritual, es un fenómeno documentado. La materia espera dirección, y tú, con tu vibración, con tu silencio enfocado, con tu certeza interna, le das forma. No es casualidad que las manifestaciones más potentes surjan cuando uno deja de hablar de ellas y empieza a vivirlas desde dentro. Porque cuando hablas demasiado pronto, interrumpes la danza cuántica, rompes el hilo entre lo invisible y lo visible, le das forma a algo que aún estaba en proceso de evolución. Pero cuando sostienes tu visión sin decirla, sin explicarla, sin fragmentarla con la energía ajena, entonces esa visión comienza a traer todo lo necesario para que se materialice, no como una respuesta mágica, sino como una consecuencia natural
del orden que has creado dentro de ti. Por eso el silencio vibracional tiene tanto impacto, porque no es pasividad, es participación consciente, es presencia, es permitir que lo que está haciendo en el plano cuántico crezca sin interrupciones, sin interferencias, sin presiones. Cuando dejas de contarle al mundo lo que vas a hacer, lo que estás intentando, lo que esperas conseguir y en su lugar lo sientes con certeza mientras caminas con paso firme, comienzas a moldear el espacio-tiempo desde adentro. Y esto no significa que no puedas celebrar, compartir o expresar lo que vives. Significa que lo haces en el momento justo, cuando la vibración ya es estable, cuando tu energía no se desmorona por un comentario, cuando tu certeza no depende del eco externo. Porque mientras estés construyendo una realidad nueva, necesitas protegerla, como se protege una arquitectura delicada que todavía está tomando forma. Cada pensamiento tuyo es un ladrillo, cada emoción, una estructura, cada silencio sostenido con conciencia, un cimiento más sólido. Cuando empiezas a comprender cómo funciona este proceso a nivel cuántico, algo cambia en tu forma de habitar tu vida. Ya no eres una víctima de las circunstancias, eres un creador, pero no un creador por capricho, sino por responsabilidad vibracional. Sabes que lo que sientes proyectas, que lo que proyectas atraes, y que lo que sostienes con fe silenciosa se convierte tarde o temprano en una experiencia visible, no porque el universo quiera premiarte, sino porque simplemente está obedeciendo tu frecuencia. Y en este punto es fundamental entender que el observador no solo observa con los ojos, observa con el alma, con la atención, con la decisión, con el compromiso interno de no romper ese lazo entre lo que se desea y lo que se sostiene, porque el mayor error no es desear, sino no estar dispuesto a mantener viva la frecuencia que ese deseo exige. Si tu sueño vibra en abundancia, pero tú insistes en vibrar en miedo, el campo cuántico se confunde. Si tu visión pide firmeza, pero tú flaqueas cada vez que alguien opina, el patrón se debilita. Por eso, cuando eliges callar, no por inseguridad, sino por conciencia, te conviertes en un observador poderoso, en alguien que sabe cuándo intervenir y cuándo soltar, en alguien que no solo quiere resultados, sino que entiende el lenguaje energético de la creación. Y ese entendimiento, esa madurez vibracional transforma no solo lo que manifiestas, sino también quién eres en el proceso. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando logras sostener esa coherencia entre lo que piensas, lo que vibras y lo que eliges no compartir, comienzas a habitar una zona energética de alta precisión donde cada decisión crea impacto y desde ahí manifestar ya no se siente como un esfuerzo, sino como un flujo. Si sientes que estás entendiendo esto, desde otro lugar, no solo con la mente, sino con el cuerpo, con la energía, escribe en los comentarios: estoy observando con intención consciente. Conozco personas que cambiaron su destino con este principio, no por magia, no por suerte, no por un golpe repentino de fortuna, sino por vibración sostenida en silencio durante 21 días. Personas que dejaron de hablar de sus metas y comenzaron a encarnarlas, que apagaron el ruido externo y encendieron una frecuencia interna tan clara que sin darse cuenta empezaron a ser percibidas de forma distinta. Todo alrededor de ellas comenzó a reconfigurarse, conversaciones inesperadas, oportunidades que antes parecían lejanas, decisiones que venían acompañadas de una certeza casi inexplicable. Nada había cambiado afuera, y sin embargo todo era distinto. Recuerdo especialmente el caso de alguien que durante años había intentado atraer prosperidad a través de la repetición constante de afirmaciones públicas. Lo compartía con amigos, lo decía en redes, hablaba del proceso en cada oportunidad, y aunque sus intenciones eran puras, el resultado no llegaba. Hasta que en un momento de introspección decidió callar. Guardó silencio durante 21 días. No compartió más sus visualizaciones, ni sus decretos, ni siquiera sus avances. Solo se dedicó a sostener una afirmación clara dentro de sí: estoy listo para recibir sin esfuerzo lo que me pertenece por vibración. Y no la repitió por obligación, sino como quien reza con la seguridad de que su voz ya fue escuchada. Durante ese tiempo, lo más interesante no fue lo que obtuvo, sino lo que dejó de hacer. Dejó de perseguir, de justificar, de mirar afuera.
Su energía se volvió compacta, contenida, firme. Ya no reaccionaba con urgencia ante la escasez ni con ansiedad ante la espera. Era como si algo se hubiera alineado en su eje central, como si su frecuencia ya no dependiera del resultado para mantenerse elevada. Y justo entonces comenzaron a ocurrir cosas, no una lluvia de milagros instantáneos, sino pequeños movimientos que conectados lo llevaron a un punto donde todo cobró sentido. Este tipo de transformación es la que no se mide con métricas inmediatas, sino con revelaciones internas, porque el verdadero cambio comienza mucho antes de que los números cambien, mucho antes de que los resultados sean visibles. El cambio real se nota en la calma con la que caminas, en la confianza con la que decides, en la claridad con la que dices no a lo que ya no vibra contigo. Cuando sostienes tu frecuencia durante días y más aún en silencio, el universo no tiene otra opción que ajustarse a tu nueva señal. El silencio no fue lo que atrajo la abundancia, fue la coherencia vibracional que ese silencio permitió. Fue el espacio sin interrupciones donde la intención pudo fortalecerse sin contaminaciones. Fue el gesto profundo de confiar en lo invisible sin buscar aplausos. Y eso tiene un impacto que pocas personas imaginan porque estamos tan acostumbrados a demostrar, a justificar, a compartir todo lo que sentimos, que nos olvidamos del poder que tiene lo que aún no ha sido dicho. Cuando alguien sostiene una afirmación en privado, cuando la convierte en un ritual silencioso, cargado de intención verdadera, algo cambia, no solo en su campo energético, sino en su forma de estar en el mundo. Y esa nueva forma comienza a atraer todo lo que antes parecía lejano, porque ya no está buscando afuera, está transmitiendo desde adentro. Y esa transmisión, cuando es constante, cuando es estable, cuando es coherente, se convierte en una orden firme al campo cuántico. Puedes usar una moneda dorada en tu bolsillo sin decir su propósito. Solo tú sabes que representa tu nuevo código de riqueza. No importa si es de valor real o simbólico, si tiene inscripción o si es completamente lisa. Lo que importa no es el objeto en sí, sino la intención vibracional que depositas en él. Ese pequeño elemento se convierte en un ancla energética, una extensión silenciosa de tu decisión interna. Cada vez que lo toques, cada vez que lo sientas cerca, estarás recordándole a tu cuerpo y a tu campo que ya estás conectado con una frecuencia de prosperidad. No es un amuleto, no es superstición, es una herramienta vibracional consciente que activa tu coherencia en momentos clave del día. A veces necesitamos recordatorios físicos para anclar verdades invisibles, no porque dudemos de su poder, sino porque vivimos rodeados de estímulos que constantemente intentan sacarnos de nuestro centro. Tener algo tangible que represente tu nueva mentalidad de abundancia puede ayudarte a regresar a ese estado sin necesidad de esfuerzo. Es como llevar contigo un fragmento de tu decisión más profunda. No hablas de ello, no lo muestras, solo tú sabes lo que significa, y eso es lo que lo vuelve aún más poderoso. El silencio, la discreción, el pacto vibracional entre tú y tu nueva realidad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando comienzas a manifestar desde ese lugar, todo lo que antes parecía distante se vuelve inevitable. Todo lo que sentías lejano empieza a reconocerte por vibración, y ya no necesitas correr detrás porque ya estás caminando como si ya fuera tuyo, como si el futuro estuviera ocurriendo ahora en silencio dentro de ti. Si todo este mensaje resuena con algo que llevas tiempo sintiendo dentro, escribe en los comentarios: estoy protegiendo mi vibración. Ese objeto, sea una moneda, una piedra, una pulsera, una figura, se convierte en un símbolo viviente de la transformación que has elegido sostener. Y como todo símbolo cargado de intención, no necesita explicarse, solo sentirse. Hay una alquimia que se activa cuando repites un gesto con conciencia. Cuando cada vez que metes la mano en el bolsillo y tocas esa moneda, no piensas en lo que aún falta, sino que respiras la certeza de que ya estás vibrando en otro nivel. Tu sistema energético comienza a entender que esa frecuencia no es eventual, es tu nueva base. Es desde ahí que ahora caminas, decides, piensas y atraes. Cuando no veas resultados rápidos, no rompas el silencio, no expliques, no te justifiques, no trates de convencerte a través de otros,
No necesitas mostrar avances para saber que el proceso está en marcha, porque el oro, ese que deseas manifestar, no aparece cuando lo exiges con urgencia, sino cuando tu frecuencia ya puede sostenerlo con calma. El oro se manifiesta cuando la raíz está madura, no antes, y esa raíz crece en lo profundo, sin hacer ruido, sin pedir atención, en ese terreno invisible donde se define si estás listo o si solo estás apurado. La mayoría de las personas abandona justo antes del brote, justo cuando el campo empieza a alinearse, justo cuando la energía está a punto de tomar forma. Rompen el silencio, dudan de su poder, buscan pruebas externas que sustituyan la confianza interna. Pero manifestar no funciona así, no responde al tiempo del ego, responde al ritmo del alma, y el alma madura en silencio, en esos días en los que parece que nada sucede, en los que la mente quiere correr y el corazón te invita a quedarte. Sostener la fe en el proceso no es una tarea de fuerza, sino de fidelidad vibracional. Es elegir todos los días seguir vibrando en la certeza, incluso cuando no hay evidencia visible. Es mirar a tu alrededor, ver que nada ha cambiado y aún así saber que todo se está moviendo donde importa. Porque mientras tú sostienes la frecuencia, el universo está reordenando posibilidades, está alineando personas, desbloqueando caminos, desatando nudos que aún no puedes ver. Pero si rompes el silencio demasiado pronto, si dudas, si abandonas tu vibración por una emoción pasajera, interrumpes ese reordenamiento y vuelves al punto de inicio. Es como cuando una semilla ha echado raíces, pero aún no ha brotado. Si abres la tierra cada día para ver si ya está creciendo, la dañas, no porque la semilla no funcione, sino porque tú no supiste esperar. Lo mismo ocurre con tu manifestación. Hay una etapa en la que todo ocurre bajo tierra, donde tu trabajo no es ver, sino confiar, donde tu tarea no es controlar, sino sostener, donde lo más sabio que puedes hacer es seguir vibrando desde ese silencio sagrado sin intentar acelerar lo que solo florece a su tiempo. Y esto no siempre es fácil, porque hemos sido entrenados para reaccionar, para medir, para exigir resultados inmediatos. Pero cuando entiendes que en el plano vibracional no hay retrasos, sino preparación, todo cambia. Dejas de impacientarte y comienzas a honrar el proceso. Dejas de dudar de ti y empiezas a caminar con otra actitud, una actitud de alguien que ya no necesita ver para saber, que ya no depende de los hechos para confiar, que ya no se desvía por pequeñas ausencias, porque ha aprendido a habitar el espacio entre el deseo y la manifestación con presencia, no con ansiedad. Y es justo en ese espacio donde ocurre el verdadero milagro, no cuando el dinero llega, no cuando la meta se cumple, no cuando los demás reconocen tu avance. El milagro ocurre cuando tú, por dentro, decides no romper el ritmo, cuando sostienes tu afirmación, incluso sin resultados, cuando agradeces como si ya estuvieras recibiendo, cuando eliges permanecer en sintonía con lo que aún no puedes tocar, pero que ya puedes sentir, porque lo que sientes con convicción ya está vivo. Solo necesita un poco más de raíz, un poco más de madurez vibracional, un poco más de silencio protegido. No importa tu pasado, tu nivel actual o tus errores. No importa si has fallado antes, si has dudado 1000 veces, si por momentos pensaste que esto no era para ti. La abundancia no discrimina, solo responde a quien vibra con verdad. No te tiene a revisar tu historia, no te exige haberlo hecho todo perfecto. No necesita credenciales ni permisos. La abundancia no elige por merecimiento basado en logros, sino por resonancia. Por eso puedes haber tenido años enteros de escasez, de bloqueos, de intentos sin éxito. Y aún así, en el momento en que decides alinear tu energía con tu intención más profunda, en el instante en que comienzas a vibrar desde una verdad más alta, todo puede comenzar a reconfigurarse. Y eso es lo más hermoso de este camino. No hay un punto demasiado lejano desde donde no puedas regresar. No existe un muy tarde para empezar a vibrar diferente. El universo no guarda rencores, no acumula castigos, solo observa quién estás eligiendo ser hoy. Solo responde al campo que estás emitiendo ahora. Porque en términos vibracionales, lo único que existe es el presente, lo que estás pensando, sintiendo, sosteniendo aquí y ahora. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que moldea el campo.
Eso es lo que empieza a dibujar nuevas rutas, incluso donde antes solo veías muros. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema porque hay un aspecto que muy pocos logran integrar completamente en su viaje de manifestación. Es el verdadero secreto detrás de la transformación que ocurre cuando mantienes una frecuencia elevada durante 21 días consecutivos. Existe una metamorfosis energética que se activa solo cuando has sido coherente con tu vibración durante ese periodo específico. Si sientes que has estado tratando de materializar tus sueños desde el lugar equivocado, escribe en los comentarios: estoy listo para sostener mi frecuencia. Muchas veces creemos que debemos haber sanado todo antes de permitirnos recibir, que hasta que no seamos completamente luz, no seremos dignos de abundancia. Pero la verdad es que la abundancia también llega a quienes están en proceso, a quienes aún están sanando, a quienes se atreven a sostener una nueva energía, aunque todavía convivan con partes rotas, porque lo que activa el flujo no es la perfección, es la apertura, es la honestidad vibracional de decir: estoy aquí, listo para recibir desde un nuevo lugar, aunque todavía esté aprendiendo a sostenerlo. Y eso, cuando lo haces con el corazón abierto, tiene más poder que cualquier afirmación repetida sin conciencia. El universo responde al propósito siempre, no a las palabras bonitas, no a las repeticiones mecánicas, no a los rituales hechos desde la prisa o desde el miedo. Responde a la verdad que vibra detrás de cada intención, y eso es algo que no se puede fingir. Si solo buscas dinero sin transformación interior, si tu deseo de abundancia nace de una urgencia externa, pero no está alineado con un cambio interno profundo, entonces el ritual no funcionará. No porque haya un castigo ni una regla rígida, sino porque no hay coherencia, no hay conexión real entre lo que dices querer y lo que estás dispuesto a sostener vibracionalmente. La energía del dinero, como toda forma de abundancia, no responde a la carencia ni al vacío, responde a la expansión, y la expansión solo ocurre cuando tu alma se alinea con tu intención. No puedes pretender atraer una nueva vida desde la misma mentalidad que te sostuvo en escasez. No puedes activar una frecuencia de prosperidad mientras sigues habitando los pensamientos, emociones y patrones que la rechazan. El dinero como energía viva necesita un propósito elevado para quedarse, necesita un canal limpio para fluir, y ese canal eres tú. Por eso este camino no se trata solo de aprender a atraer, se trata de convertirte en alguien capaz de sostener lo que dice que desea. Y esa conversión es interna, nadie puede hacerla por ti. Empieza cuando te preguntas con honestidad: ¿por qué quiero más dinero? ¿Para qué? ¿Desde dónde nace este deseo? Y si las respuestas vienen cargadas de miedo, de comparación, de necesidad de validación, no pasa nada. Eso también es parte del proceso, pero ahí no termina, porque el siguiente paso es depurar ese deseo, elevarlo, convertirlo en un puente entre tu alma y el mundo. Cuando tu propósito es puro, cuando lo que deseas no es solo acumular, sino expandir tu vida y también impactar otras, cuando tu abundancia se convierte en una forma de expresar tu esencia, de vivir con más presencia, de servir con más plenitud, entonces todo cambia. Tu vibración se eleva de forma natural. Tus decisiones comienzan a reflejar una mentalidad de merecimiento auténtico. Tus gestos, incluso los más cotidianos, se vuelven declaraciones de una nueva versión de ti. Y es ahí cuando el universo responde sin resistencias, porque ya no estás pidiendo desde la falta, estás creando desde la verdad, ya no estás proyectando expectativas, estás vibrando en propósito. Y esa vibración tiene un poder que atraviesa cualquier bloqueo porque está sostenida por una intención mayor, por una energía que no se rompe cuando las cosas tardan, que no se rinde cuando el resultado no llega al ritmo esperado. Esa energía es la que construye realidades estables, no las que aparecen de golpe y desaparecen, sino las que se consolidan con tiempo, con madurez, con presencia. Y todo comienza ahí, en la sinceridad con la que te relacionas con lo que deseas. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto, reconocer desde dónde partes, abrazarlo y decidir avanzar hacia una versión de ti más coherente, más consciente, más comprometida con su propia expansión. Si tu deseo de abundancia nace desde ahí, el universo no solo lo recibe, lo amplifica,
porque la abundancia que llega cuando hay propósito se multiplica sin esfuerzo. Esa es la verdadera transformación que ocurre. Cambias tú, no solo tu cuenta bancaria. Te conviertes en alguien que ya no ve el dinero como una meta, sino como una consecuencia natural de tu alineación. Ya no lo persigues, lo atraes, ya no lo temes, lo honras, y esa nueva relación resuena en todo lo que te rodea, en cómo te tratan los demás, en las oportunidades que se presentan, en las decisiones que tomas, en la paz con la que duermes. El dinero se convierte en un reflejo, no en un objetivo, un reflejo de quién has decidido ser, de cómo has elegido vibrar, de la conciencia con la que habitas tu vida. Y cuando esa conciencia se expande, todo lo demás se expande contigo. Tu realidad exterior se reordena para reflejar tu nueva verdad interior. No porque hayas forzado nada, sino porque has permitido que lo que ya eres en esencia se exprese a través de ti. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema porque hay un tipo específico de resonancia que se activa cuando tu abundancia viene respaldada por un propósito elevado. Es un campo energético que no solo atrae recursos, sino también aliados, oportunidades y experiencias que amplifican tu impacto de formas que ni siquiera puedes imaginar ahora. Si sientes que ha llegado el momento de permitir que tu abundancia tenga un propósito mayor que tú mismo, escribe en los comentarios: estoy listo para expandir mi propósito. Imagina que dentro de 30 días, tu realidad comienza a cambiar de forma tan natural que nadie a tu alrededor logra explicarlo. Tus gestos siguen siendo los mismos. Tu voz no ha dicho nada distinto. Tu rutina apenas ha variado. Y sin embargo, algo se siente diferente. El dinero empieza a fluir con más facilidad. Las oportunidades que antes parecían esquivas comienzan a aparecer como si siempre hubieran estado ahí, esperando solo que tú estuvieras listo. Las personas te miran de otra manera, como si percibieran algo nuevo en tu presencia, aunque no sepan nombrarlo, y tú por dentro sabes exactamente de qué se trata. No fue suerte, no fue coincidencia, no fue magia, fue la consecuencia silenciosa de haber activado una vibración nueva y sostenerla en el tiempo con fidelidad. Porque mientras todos buscaban fórmulas, tú fuiste hacia adentro. Mientras otros gritaban sus intenciones al viento, tú las sembraste en silencio. Mientras muchos esperaban señales externas para empezar, tú confiaste primero, vibraste primero, agradeciste primero, y eso cambió el juego, no desde el ruido, sino desde la raíz. Porque la transformación real no se nota de inmediato, pero se siente profundamente. No hace anuncios, pero deja huella. No pide permiso, pero reordena el destino. Y eso es lo que ocurre cuando decides sostener una intención desde la verdad más íntima. Se activa un tipo de energía que no busca atención, pero que inevitablemente la atrae. Una vibración que no necesita convencer a nadie, porque su sola presencia empieza a mover lo que estaba estancado. Una certeza que ya no busca pruebas porque se ha convertido en su propia evidencia. Cuando entras en ese estado, la vida deja de sentirse como una lucha y comienza a sentirse como una danza. No porque todo sea fácil, sino porque tú ya no estás desconectado de lo que invocas. Ya no hay distancia entre tu deseo y tu energía. Ya no estás pidiendo que las cosas cambien. Estás caminando como si ya hubieran cambiado. Y lo más hermoso de todo es que este tipo de transformación no necesita testigos, no requiere que nadie la entienda o la celebre, basta con que tú la sostengas, porque el verdadero cambio es interno, pero su eco resuena en todo lo que te rodea. Cada conversación, cada decisión, cada silencio se convierte en una declaración invisible de que tu frecuencia ha cambiado. Y el universo, sensible como es, responde con absoluta precisión. Pero esa precisión solo se activa cuando tú eres preciso en lo que guardas y en lo que compartes. Son demasiados los sueños que mueren en la boca, no porque no fueran posibles, sino porque fueron expuestos antes de tiempo, como frutos recogidos antes de madurar, que nunca alcanzaron su dulzura, porque hay un tiempo para plantar, un tiempo para regar en silencio y un tiempo para celebrar la cosecha. Y cuando alteramos ese orden natural, interrumpimos el flujo sagrado de la manifestación. La afirmación «soy el canal puro por donde fluye el oro divino» no es solo una frase bonita, es un reconocimiento vibracional que cambia tu posición en el universo. Ya no eres quien persigue,
eres quien recibe, ya no eres quien lucha, eres quien permite, y ese cambio es sutil pero revolucionario, porque toda tu energía se reconfigura desde un nuevo centro. No necesitas repetirla como un mantra vacío, sino sentirla como una verdad profunda, como quien reconoce algo que siempre ha sido cierto, aunque lo hayamos olvidado. Y cuando la pronuncias en silencio, sin necesidad de que nadie más la escuche o la valide, estás declarando tu soberanía energética. Estás diciéndole al campo cuántico: ya no espero, ya no dudo, ya no negocio mi frecuencia. Soy canal y desde ahí creo mi realidad. Y los primeros días puede que no notes gran diferencia. El mundo seguirá igual afuera, pero algo estará cambiando por dentro. Un nuevo orden, una nueva claridad, una nueva certeza que no viene de un resultado, sino de un reconocimiento. Y mientras sostienes esa vibración sin exponerla, sin contaminarla, sin fragmentarla con opiniones ajenas, el universo ya está respondiendo, reorganizando, alineando lo que necesita llegar a ti. Imagina que durante 21 días, sin falta, sin excusas, sin dudas, te despiertas y lo primero que haces es decretar en silencio: soy el canal puro por donde fluye el oro divino, no como una súplica ni como un deseo futuro, sino como una declaración presente, como quien afirma su nombre. Y luego solo vives tu día desde ahí, sin hablar del proceso, sin pedir confirmación, sin buscar señales. Imagina que durante 21 días solo vibras en esa frecuencia, sin exponerla, sin justificarla, sin necesitar que se materialice para creer en ella. Simplemente la sostienes, como quien sostiene algo precioso, algo delicado, algo que está creciendo en silencio y que merece protección hasta estar listo para mostrarse al mundo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque existe una conexión directa entre la discreción de tus intenciones y la velocidad a la que éstas logran manifestarse. Hay un principio universal que conecta el silencio consciente con la manifestación acelerada, y que muy pocos comprenden en su totalidad. Si has llegado hasta aquí y sientes que algo se ha activado dentro de ti, escribe en los comentarios: estoy caminando hacia mi realidad en silencio. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya está resonando con esta verdad profunda. Y si todo esto tocó alguna parte de ti, suscribirte a este canal es como decirle sí a tu propia expansión, a tu energía lista para avanzar en otra frecuencia. Aquí seguimos profundizando juntos, sin prisas, con conciencia, con verdad. Si sentiste que este mensaje fue para ti, si en algún momento de todo este viaje de palabras tu energía se detuvo, tu respiración cambió, o algo dentro de ti dijo: esto es conmigo, entonces ya sabes que no fue casualidad. Nada de lo que llega en el momento exacto lo es. Este espacio, esta vibración, esta conversación silenciosa entre tú y lo que estás listo para recibir, tiene su propio ritmo y su propia sabiduría. Y cuando algo dentro de ti se activa sin ruido, sin esfuerzo, sin explicación, es porque esa parte tuya ya estaba preparada para recordar, no para aprender algo nuevo, sino para confirmar lo que siempre supo, porque hay verdades que no necesitan convencer, solo resonar. Y si algo resonó hoy en ti, si hubo frases que no solo entendiste con la mente, sino que sentiste en el cuerpo, entonces ya no se trata de teoría, se trata de energía en movimiento. Déjame en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Así sabré que caminamos juntos hasta aquí y que algo de todo esto resonó de verdad en ti. Y si sentiste que este contenido te acompañó como una conversación sincera, regálale un like, no como un gesto mecánico, sino como un pequeño reconocimiento a este espacio que estamos creando entre tú y yo, vibración a vibración. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y sigue conmigo por allí, porque tu energía ya está lista para ir aún más profundo.